y ha pasado con gente española que ha sido condenada a pena de muerte en Estados Unidos, ha tenido que hacer crowdfundings, recoger firmas, pedir mucho dinero para salir del corredor de la muerte. Han salido, algunos, pero otros no. Sí, ha ocurrido en algún caso. Dicen, yo me voy a prisión, pero al menos me lo lleva por delante. ¿Qué es lo que quiero? Justicia. Pero justicia es que te quedes al menos 20 años en prisión. O sea, no que a los 4 por buena conducta te saquen. Es que matar es muy barato. Si eres un buen verdugo y tienes una buena técnica, es fácil. O sea, rompen cuello, ya. Si no tienes una buena técnica o estás atiborrado de calmantes, que es lo que le pasaba a uno de los verdugos que operaba en esta época, pues a lo mejor fallas y haces que la agonía pues se prolongue más de 20 minutos, incluso media hora. Bienvenidos a este capítulo de Precluidos. Hoy tenemos el privilegio de contar con una profesional que ha visto la justicia desde diferentes ámbitos. Ha sido abogada, es criminóloga, Policía Nacional activo, docente y escritora, casi nada. Y hablaremos de un tema muy interesante como es la pena de muerte y la reinserción social, si es posible o es una utopía. Beatriz Bernabé Cárdava. Bea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Encantada de estar aquí con vosotros. Bea, vamos a ir directos al grano porque es un tema hiper mega interesante, la pena de muerte. A mí me gustaría saber qué es lo que se entiende por pena de muerte, ¿no? y dónde se origina. Pues ya se origina en la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y estaba recogida en los códigos, bueno, en el código de Hammurabi. Posteriormente la vemos desarrollada en Grecia y Roma. Los tipos de ejecuciones que se llevaban a cabo principalmente eran crucifixión para los esclavos y decapitación para soldados y ciudadanos romanos. Después ya vemos el auge de la pena de muerte durante la Edad Media, que la vemos tanto en la Santa Inquisición, una de las más relevantes, y luego también los tribunales civiles. Aquí sí que quiero hacer hincapié en el hecho de que se condenaba más a pena de muerte, a diferencia de la leyenda negra que pulula por las redes sociales. Se condenaba más a pena de muerte por los tribunales civiles que en la Santa Inquisición. Realmente en la Santa Inquisición muchas veces cuando expiaban sus pecados y declaraban o confesaban el crimen, se hacía una quema utópica de lo que sería un saco donde apuntaban el nombre y apellidos de la persona, del reo condenado, y se dejaba en esa situación. Y por otro lado, en el Tribunal Civil, las penas, tanto las penas de muerte como las torturas, eran mucho más graves, eran mucho más inhumanas. Hablamos incluso de decapitaciones, cercenamiento de extremidades. Luego ya pasamos a la Edad Moderna. En la Edad Moderna hablamos, por ejemplo, de la Revolución Francesa en el siglo XVIII y finales del XVIII, principios del XIX, donde principalmente vemos que era la decapitación. Y luego encontramos incluso a principios del siglo XX en Japón la técnica del lynchi o de los 100 cortes. O sea, se condenaba a personas, sobre todo por delitos de alta traición o contra el emperador, a una técnica que no sé si la conocéis, esta técnica del lynchi o de los 100 cortes, donde poco a poco el verdugo hacía cortes a la persona sin que muriera. Porque si moría la persona, era probable también que el verdugo muriese, por la turba enfurecida, por el resto de la población, que viera que a lo mejor no había hecho bien del todo su trabajo. Vea, yo al menos con lo que me estoy quedando, hemos empezado un fallo. Con lo que me estoy quedando es con lo que hay, parece como cierto fetichismo con separarle en las ejecuciones de este tipo la cabeza del cuerpo a la persona ejecutada, ¿no? ¿Por qué este tipo de muerte así? No, pero bueno, no solo esa. Decían que era lo más limpio, o sea, el ahorcamiento, lo que he comentado también en algunas ocasiones es que el ahorcamiento hay que tener una técnica muy precisa para que el ahorcado muera en el acto. Vemos una ejecución muy relevante que fue durante los tribunales de Nuremberg, que es el de Amon Goeth, que es uno de los responsables mayores del genocidio nazi, y cuando se le condenó a la horca tuvieron que hacer 3 intentos hasta que finalmente esta persona pereció en la horca. ¿Qué ocurre? Pues como ya he dicho, a lo mejor muchas veces no rompe el cuello en la primera caída, y aunque no lo rompa, pues puede estar hasta 20 minutos de agonía. Entonces, lo más limpio que era o fusilamiento o decapitación. Me ha sorprendido esto que has dicho de la Edad Media, que se ejecutaban más por los tribunales civiles que por la Santa Inquisición. Sí. ¿Por qué tenemos esta creencia errónea y por qué ejecutaban los tribunales civiles? Porque había detractores de la Santa Inquisición. Había, por ejemplo, los nuevos judío-conversos y otros miembros de la nobleza que no querían que la Santa Inquisición se impusiera. La Santa Inquisición perseguía ciertos delitos muy concretos de herejía, pero los tribunales civiles incluían toda clase de delitos, incluso desde la bigamia, parricidios y demás. Los parricidios estaban muy penados.
Cuando hablamos de los tipos delictivos actuales, por ejemplo, por los que se condena a pena de muerte, principalmente son asesinatos muy graves, atentados contra el rey, rebelión, traición, terrorismo y tráfico de drogas. En algunos países, como por ejemplo Tailandia, está muy penado el tema del tráfico de drogas, incluso con pena de muerte. Actualmente te refieres. Actualmente. Pero hemos saltado en el tiempo y yo creo que es un tema interesante para abordar con calma, porque sí que es importante a lo mejor saber cómo ha evolucionado, ¿no? ¿En qué países está todavía a día de hoy? Actualmente hay 55 países en el mundo que tienen regulado, recogido en el ordenamiento jurídico la pena de muerte. Eso no significa que en todos se esté ejecutando. O sea, lo tienen recogido 55, pero ejecuciones máximas tenemos en los 3 mayores: China, pero es secreto de Estado, la pena de muerte, por lo tanto no sabemos exactamente el porcentaje de personas que están condenadas y finalmente se les ejecuta. El segundo es Irán y el tercero ya es Estados Unidos. Claro, pero en China, por ejemplo, si es un secreto de Estado a la gente que se ejecuta, el tratamiento penitenciario de esas personas, o sea, eso... Es nulo. Claro, como... Es nulo, completa incomunicación. ¿Las familias que saben de esa persona? No saben nada. Una vez se les introduce en prisión, se le pierde completamente el rastro a esas personas. Y luego lo que ocurre son los trasplantes de órganos en vivo, es decir, bueno, no en vivo, sino una vez se ejecuta el reo, se hacen en caliente. Básicamente no dan tiempo ni que enfríen el cadáver y ya están haciendo el trasplante de órganos, muchas veces sin consentimiento ni autorización. Otra de las cosas relevantes que encontramos en China son los furgones de ejecución. Esto consiste, porque en China lo que se aplica es la inyección letal, pues así como vemos la unidad móvil nuestra, yo lo trato con esta frivolidad porque es la frivolidad con la que lo están tratando en China, la ejecución de una persona. Nuestras unidades móviles de documentación que pasan por diferentes pueblos para hacer los DNIs. Bueno, pues ellos hacen exactamente lo mismo. Aquellas personas que están condenadas a pena de muerte las recogen y las ejecutan en el furgón. ¿En el propio furgón? Así se limita también la infraestructura y el dinero que tengan que invertir en esa infraestructura. Pues es alucinante. Son eficientes, ¿no? Madre mía. Y en el tema de, claro, países como Irán, que no es secreto de Estado y que sí que se pueden conocer, ¿cómo se está aplicando la pena de muerte? Pues el año pasado, en general, a nivel general, a nivel global, va increciendo la aplicación de la pena de muerte. Una temporada que se estabilizó, que no se aplicaba, y ahora ya hay tanto aumento de condenas como aumentos de ejecuciones. En Irán el año pasado se ejecutaron 853 personas. En ellas se incluyen niños, un menor de 17 años y ejecuciones públicas. Que las ejecuciones públicas son algo que se llevaría más a cabo si no fuera por el presupuesto que eso conlleva. Son ejecuciones caras y por lo tanto no las aplican como les gustaría. Pero Irán está aumentando las ejecuciones también incluso de mujeres, porque existe la policía moral, que lo que hace es controlar que la indumentaria, la hijab y la indumentaria de las mujeres sea la correcta a la hora de vestir. Y aunque no se les condene a una ejecución de buenas a primeras, sí que es verdad que las torturas a las que son sometidas acaban por perecer en prisión. Me sorprende el podio, ¿no? Hablamos de China, Irán, pero luego viene Estados Unidos, ¿no? Que es un país democrático. Sí. ¿Esto cómo es? ¿Por qué está vigente en este país la pena de muerte? En Estados Unidos hay todavía 25 estados que tienen recogidos en sus ordenamientos federales la pena de muerte. Donde se aplica más, encontramos en primer lugar, por supuesto, no sé si podéis adivinar cuál es el estado donde más se aplica la pena de muerte dentro de Estados Unidos. Bueno, me imagino que Texas, ¿no? Texas, claro, en segundo lugar Oklahoma y en tercer lugar Florida, el estado de Florida. La ejecución, inyección letal. O sea, el método de ejecución es inyección letal. Pero, sin embargo, en Utah, que también se aplica la pena de muerte, hay la posibilidad de que se fusile al reo. O sea, se fusilan hoy en día. En 2010 hubo un caso de que se fusiló y en 2015 el Senado también aplicó con normalidad que esto fuera un método normal y rutinario en cuanto a ejecución. ¿Y para qué tipos delictivos está contemplada la pena de muerte en Estados Unidos? En Estados Unidos, asesinatos muy graves sobre todo. O sea, el típico asesino en serie que ha revolucionado la sociedad, que crea inseguridad. En ese caso es cuando ya se le condena por un poco presión social a la pena de muerte. Delitos de sangre, principalmente son delitos de sangre y terrorismo, en algunos casos por terrorismo. Yo estoy seguro que hay gente que nos está viendo que debe estar pensando, bueno, pues mira, oye, para ciertos tipos de delitos, pues me parece incluso bien que haya pena de muerte porque no son reinsertables, aquello del 25.2 de la Constitución no se cumple, son reincidentes o son, como tú decías, ¿no?, asesinatos o son hechos que conmocionan tanto a la sociedad que incluso se puede justificar. Pero ¿realmente esta prevención general, este miedo a la pena, funciona? Funciona para personas como nosotros, para personas que realmente, es lo que digo, han actuado bajo un estado pasional
y han matado a la mujer o han matado en una reyerta que finalmente ha acabado con un arma blanca o un arma de fuego disparándose o atacando a la otra persona, para esas personas no opera, porque en ese momento no son conscientes de las consecuencias. Eso es lo mismo que, por ejemplo, un agresor sexual que practica también, que es un pederasta, pongamos el caso, ya lo vamos a poner en un caso, una situación muy grave, es su modus vivendi. Mi modus vivendi es agredir menores, porque es lo que me excita, es lo que me da ganas de seguir en mi día a día, y posteriormente también el matarlos, eso me crea una satisfacción, una excitación y una satisfacción. ¿Cómo le voy a quitar yo a esa persona la satisfacción del vivir día a día pensando que no, es que si hago esto o si no hago esto me van a condenar a pena de muerte? Es que no lo tienen, no entra en su cabeza. De hecho, muchas veces cuando se ha condenado a algún asesino serial, cuando los vemos en los juicios, estos famosos que ha habido sobre todo en Estados Unidos, que hay mucha cultura del asesino en serie, incluso hay gente que sigue a estos asesinos en serie, en el juicio están riendo y están tranquilos. O sea, las consecuencias para ellos no son importantes. Lo importante es poder llevar a cabo lo que a ellos les hace vivir, les hace seguir el día a día. Claro, pero entonces si no tiene un fundamento de prevención, si no tiene el fundamento de meterle miedo a la gente para que no cometa el delito, ¿qué fundamentación tiene el...? Pues es que actualmente lo que hay, salvo en Japón, que no sé si os lo he comentado ya, pero en Japón también se aplica la pena de muerte. Una cosa es que esté recogida, la otra cosa es que se vaya aplicando. En Japón existe la horca, que como ya he comentado también en otras ocasiones, es un método muy arcaico, por lo que os he dicho, porque hay mucha dificultad a la hora de romper el cuello de buenas a primeras. Y aparte, Japón es el único país donde siguen siendo defensores de la pena de muerte. Por regla general, los países donde se aplica, incluso China, las nuevas generaciones están comentando que la pena de muerte no es algo que se tenga que aplicar, no es algo ético, ni algo moral, ni que tampoco tenga una función social. No lo ven. Y en general, las sociedades modernas no consideran que la pena de muerte sea algo positivo, incluso algo, como hemos hablado ya, que sea preventivo. Hay otro debate, por ejemplo, con delitos de pederastia, que era el tema de decir, bueno, pena de muerte no, pero sí otros métodos, ¿no? Como lo comentábamos antes, la castración química y demás. Pero claro, eso no puede hacer también que el delincuente evolucione y al no tener ese instinto sexual a lo mejor pervierta hacia otro tipo de delitos, pues, y que al final acaben siendo más graves, tipo asesinatos o... Es que lo que pasa es que el instinto sexual está muy relacionado también con el ánimo de matar. O sea, está muy relacionado, porque cuando vemos a una persona que mata a otra, normalmente cuando se hacen las entrevistas es, no, a mí es que lo que me ha excitado, hablamos de casos graves, sí, sí. De los casos tipo, como digo yo, a mí lo que me excita es matar. Entonces, si yo le anulo con ese acetato de medroxiprogesterona, que es la castración química, si yo le anulo ese instinto físico, es verdad que psicológicamente está pensando todo el rato en violaría otra vez a un menor, agredía sexualmente a una mujer joven y desamparada, pero no lo llevan a cabo. O sea, sexualmente la libido baja, que es lo que se pretende con la castración química. La libido baja, esta castración química en Estados Unidos en delincuentes primarios es algo que es voluntario. Si soy un delincuente primario y he llevado mi primera agresión sexual a menores de 13 años, es algo voluntario. Si ya es un delincuente reincidente, es obligatorio. En España tenemos la posibilidad de someterme a una castración química. O sea, el ordenamiento lo regula. Yo voluntariamente puedo decir, me someto a la castración química. Pero tenemos esto, es como la adicción al tabaco. O sea, yo tengo el mono físico y el mono psicológico. Claro. El físico me lo quitan, que también tiene un efecto secundario, que es que yo tengo el aumento de mamas, la ginecomastia, disminución de la masa ósea, aumento de la masa corporal, o sea, tiene una serie de efectos secundarios para el reo. Pero la adicción psicológica sí de allí, o sea, el hecho de yo seguir pensando en el menor, o la mujer joven desamparada, o la prostituta, que también muchas veces son el foco de estos delincuentes, porque son un objetivo muy fácil. Las personas vulnerables, ancianos, mujeres, niños, son vulnerables para estos tipos de asesinos. Y ahora que has hablado de Estados Unidos y que existe también en España, otros países europeos, justicia para ricos, justicia para pobres, ¿no? Hemos hablado aquí en alguna ocasión de estas dos justicias. Hay la creencia, no sé si es verdad o la puedes confirmar, de que la pena de muerte es una pena de muerte para pobres, por el tema de que no pueden litigar y recurrir en diferentes instancias. ¿Esto es así o qué es el corredor de la muerte? Efectivamente. Y ahora os voy a poner un caso que es el de Irán, que tenemos el dinero en sangre. ¿Qué implica el dinero en sangre? En Irán se ejecuta
O sea, y además es muy rápido. Condena, ejecución, condena, ejecución. Las garantías para el procesado son muy pobres y menos para el reo. ¿Qué puede pasar? Que la familia considere que en lugar de ejecutar al reo a pena de muerte o al ahorcamiento, pague una indemnización y se libre de la pena de muerte y se le condone por o se le sustituya por una cadena perpetua. En Estados Unidos, ¿qué ocurre? Que es más caro condenar a una persona a pena de muerte que mantenerla en cadena perpetua. ¿Por qué? Bueno, pues porque necesitamos muchísimo tiempo. O sea, la media que se estima de que una persona puede estar en el corredor de la muerte son incluso 20 años. Durante esos 20 años, que hacen mella también en la psicología del reo, yo estoy presentando recursos para evitar, pues finalmente, que se me condene a la inyección letal. Claro, esos recursos cuestan un dinero. Si yo tengo el dinero para recurrir, perfecto, a lo mejor me libro. Pero si no lo tengo, lo más seguro es que me pase el tiempo que me pase en el corredor de la muerte y al final se me condene. Esto ha pasado, por ejemplo, con el tema de enfermos mentales. Enfermos mentales en Estados Unidos que se les ha condenado a pena de muerte. En principio, el Tribunal Federal de los Estados Unidos, la Corte Suprema, por así decirlo, nos dice que no se puede condenar a personas, a enfermos mentales, a pena de muerte. Pero ha ocurrido en algunos estados. Los que han tenido dinero para poder recurrir, se les ha eximido de esa pena de muerte, pero otros, con esquizofrenias, la mayoría, o sea, con esquizofrenias de decir, es que yo dirijo tanques, yo soy, bueno, estoy liderado por Satanás, yo soy un vampiro, a estos niveles, que no tienen ni conciencia ni voluntad de cometer el hecho delictivo, porque realmente ahí se les aplicaría, según el Código Penal Español, una eximente completa. Bueno, pues estos, si tienen los recursos para litigar, se libran de la pena de muerte, a pesar de que ya la Corte Suprema diga que no se les puede aplicar. Pero si no los tienen, han caído. Y han caído, y estoy hablando de casos del año 2007-2008, o sea, que son casos recientes. ¿Hay casos en los que se haya ejecutado a una persona y posteriormente hayan aparecido pruebas, pues, que la hayan exonerado del delito? Sí. Y el más llamativo que hizo historia fue en 1944, aunque nos apartemos un poco en el tiempo, sí. El de George Stinney, que fue un niño afroamericano de 14 años que le condenaron a silla eléctrica por la agresión sexual y asesinato de una niña blanca. Se le condenó, y además es algo bastante triste, porque ese niño no llegaba ni siquiera para que le colocaran toda la aparatología de la silla eléctrica, no llegaba ni siquiera para que se lo colocase. Le tuvieron que poner un cajón y le condenaron a la silla eléctrica. Y después se demostró que efectivamente no había tenido nada que ver con el asesinato ni la agresión sexual de esa niña. Y como esos casos, muchísimos que pasan en Estados Unidos. Al final, cuando nosotros llegamos al último recurso en el que me eximen de la pena de muerte, siempre es lo mismo. Pruebas inconclusas, falta de pruebas. Hombre, si condenas a una persona a pena de muerte, lo suyo es que tengas las pruebas suficientes para condenarla, no que tenga que recurrir 200 veces para que al final cuando lleguemos a la conclusión de que hay pruebas inconclusas o falta de pruebas. O sea, ¿te refieres que los fallos que revocan la pena de muerte se fundamentan en que no hay pruebas suficientes para llegar a esa condena? Efectivamente. ¿A esto te refieres? Efectivamente. Claro, y eso en los primeros tribunales de instancia, en las primeras fases de recurso, no se analiza. Es que es muy goloso cuando tenemos la presión social encima de un asesino, de que revoluciona ese caso a toda la sociedad. Es muy goloso aplicar la pena de muerte, de buenas a primeras, porque además está recogida para esos casos. Y además la aplican, pues vamos, en Texas, en proporción Texas-Oklahoma es 5-1. Por cada uno que muere o se ejecuta en Oklahoma, 5 mueren en Texas. Entonces, cuando tengo esa presión social encima y además es un caso sonado, de buenas a primeras, nos dejamos llevar mucho por las pruebas que tenemos en ese momento y un poco por querer resolver el crimen rápido. Claro. Tenemos mucha prisa por resolver. Y luego, claro, yo tengo que seguir pleiteando para poder librarme. O sea, que es condenado un poco por la presión mediática de ese momento, ¿no? Esto me suena, ¿no? Sí. Esto no sé si ha pasado pasa por aquí, pero no, es algo así, ¿no? Sí. Que la presión social mediática hace que en la primera instancia diga, pues mira, le condenamos y luego que recurra ya que... Y la policía también, en el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad, hablamos de Estados Unidos, ahí tenemos una persona sospechosa y parece que apuntamos todas las pruebas para decir, es que todo apunta a que es esta persona. No, de forma inconsciente muchas veces lo hacemos, de forma inconsciente, porque lo que queremos es resolver el caso y tener un culpable. Claro. Queremos darle a la sociedad ese culpable. ¿Quién estaba detrás de todo eso? Pero luego, claro, eso pasa mucho tiempo y ha pasado con gente española que ha sido condenada a pena de muerte en Estados Unidos, ha tenido que hacer crowdfundings, recoger firmas, pedir mucho dinero para salir del corredor de la muerte. Han salido algunos, pero otros no.
Pero yo creo que ese sesgo de confirmación también se tiene en investigaciones, sin irnos más lejos, en nuestro país. O sea, hay investigadores que cuando están mucho tiempo enfrascados en una investigación, al final los propios sesgos llevan un poco a forzar lo que tú dices, ¿no? A intentar concluir la investigación y a dar, pues, ¿no? A darle el culpable a la sociedad, aunque muchas veces no hay pruebas concluyentes. Exacto, necesitamos darle una cara a la sociedad, que la sociedad se quede tranquila, que sepa que la justicia funciona, que sus fuerzas y cuerpos de seguridad funcionan. Claro, el problema es que muchas veces eso tiene una cara B. Que es que no funciona. Que es que no funciona y que nos hemos equivocado. Claro. Que es lo más grave, porque condenar a alguien a pena de muerte, ejecutarlo y que posteriormente no sea así, no sea el culpable, ya la cara se les pone roja. Sí, además eso no hay forma de resarcirlo porque ni con indemnizaciones a la familia, la vida la has segado y ya no hay vuelta atrás. No, y muchas veces cuando hablamos también incluso con las familias de las víctimas, cuando se ha hablado, se han hecho algunas entrevistas, ellos los que quieren es que se pilla al culpable, ya está. Que se ejecuta bien y también, bueno, que haya una condena justa, lo que no puede ser, como en el caso, también quería hablar del tema de Sandra Palo, Ramoncín y Rafita, estos fueron condenados a 8 y 4 años en un centro de menores. Una persona que, recordamos el caso de Sandra Palo, se la agredió sexualmente, se la prendió fuego y se le pasó no sé cuántas veces con un coche por encima. 4 y 8 años, ¿es condena suficiente para ese tipo de delito tan grave? ¿Qué pasa? Que ahí sí que podemos hablar también de ¿hubiera valido o se hubiera podido aplicar o hubiera sido correctamente aplicado la pena de muerte en el caso de Rafita y Ramoncín? Pues es que es verdad que estas personas cuando han salido de los centros de menores no han vuelto a cometer un delito de sangre. Participan en alucinajes, cometen delitos de tipo patrimonial, pero no han vuelto a cometer un delito de sangre. ¿Hubiera sido positivo aplicar la pena de muerte para estas personas? Pues que realmente han pasado por prisión muy poco tiempo, pero no han vuelto a cometer un delito de esa magnitud o de esa gravedad. Claro, pero estamos hablando, yo estoy seguro que habrá gente que estará pensando, sí, claro, me está diciendo que no han vuelto a matar a otra persona, pero siguen cometiendo delitos. Sí, hombre, son personas. Por lo tanto, la reinserción ya de entrada no funciona. En consecuencia, bueno, sí, tengo una persona que ha matado una vez y que ahora, bueno, ahora no mata, ahora solo roba. Ostras. Pero es que si vuelven al entorno marginal, yo recuerdo cuando estudiaba la carrera que uno de mis profesores había entrevistado a Rafita y decía que era el comportamiento arcaico, no sabían lo que era un cepillo de dientes, no sabían ni lo que era asearse. Entonces vienen de entornos marginales completamente. Si yo cuando salgo de prisión, que me han intentado rehabilitar, vuelvo al mismo entorno donde me movía, donde el capo de turno, donde el mafioso de turno es el que lidera el cotarro, pues lógicamente lo que voy a querer es ser como él. Si yo digo, si mis métodos, si los medios que me ofrece la sociedad no son suficientes para conseguir las metas, voy a actuar por otra vía para conseguir las metas que la microsociedad donde yo me muevo me permite. Que luego a lo mejor en 10 años me pegan un tiro y estoy muerto, bueno, pero esos 10 años he vivido muy bien. Entonces, claro, es que hay diferentes, dentro de nuestra sociedad, hay sociedades marginales y ahí tienen sus propias leyes. Entonces, ¿cuál es la solución para todo este tipo de personas? ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Más autoritario, menos autoritario? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿O no se puede hacer nada por el ordenamiento jurídico que tenemos aquí en Europa? Es que es muy complicado. O sea, lo que tienes que hacer es romper el vínculo que tienen con ese entorno. Pero es que muchas veces la sociedad incluso no les da la posibilidad, los estigmatizamos. Es lo que llamamos la victimización terciaria. La pospenitenciaria. Yo salgo de la prisión y me encuentro otra vez que has estado en prisión, complicado que te demos un trabajo, complicado que puedas conseguir una vida de lo que se considera común, una vida acorde. Entonces vuelvo otra vez al entorno en el que me movía, vuelvo otra vez a cometer los mismos hechos, vuelvo otra vez a prisión. Entonces son personas que entran y salen de prisión, lo vemos mucho, son personas que se las detiene 80 millones de veces y se las detiene, acumulan causas, vuelven otra vez a prisión, salen de prisión, vuelven otra vez. ¿Por qué? Porque a lo mejor también estamos fallando nosotros, como sistema también fallamos. Ve, hay un tema que yo sé que te gusta y que tocas mucho, que es el tema de menores y tal, y a raíz de lo que has comentado antes me ha surgido una cuestión que se pone muchas veces encima de la mesa, que es el tema de la edad penal, ¿no? La edad mínima penal, y si esa edad tiene que evolucionar en función del delincuente, ¿no? O sea, si estamos bien enmarcados en aquel que por debajo de los 14 esa persona es inimputable y no se le puede hacer absolutamente nada, o si realmente esa edad se tiene que ajustar en función del tipo de delincuente y de como tú decías, ¿no? Del entorno, de la psicología, de la madurez. ¿Qué piensas de esto? Es que yo creo que de los niños saben más cosas. Los niños, a ver, se hablaba el otro día de que con 9 años ya están consumiendo pornografía. Hay más casos, han aumentado los casos de violencia de género en menores. Y estamos hablando de casos de niños de 11, 12, 13 años.
las palizas que se pegan ahora a los niños que son víctimas de bullying, que pueden acabar incluso con un homicidio imprudente. Yo creo que la sociedad está avanzando demasiado rápido y, bueno, el ordenamiento jurídico, tanto el ordenamiento jurídico como nosotros, como las fuerzas y cuerpos de seguridad, siempre vamos un poquito por detrás de la evolución de la sociedad. Entonces, teniendo en cuenta la realidad social en la que nos movemos, a lo mejor sí tendríamos que ajustar un poquito la edad penal. O sea, quisiera ajustarla al caso concreto, ¿no? Porque quizás no es lo mismo un niño de 16 años de una manera que se le puede aplicar. Hay que valorar, pero bueno, eso también se hace. Valoramos el estado de madurez que tiene el niño, por ejemplo, en los casos de agresión sexual, si se ajusta a la madurez del menor para cometer ese hecho delictivo. O sea, aquí me puede confirmar también el especialista, que ahí se ajusta el grado de madurez de, por ejemplo, cuando decimos que la víctima era menor de 16 años y el otro tenía 18, pero es que el de 18 parece que tiene 13 de edad mental. Claro. Entonces, Sí, pero cuando pasa la frontera de los 14, claro, el problema que se está ahora comentando es el decir, oye, ¿qué pasa con los menores de 14? Por ejemplo, en Estados Unidos se hace una prueba psicológica al menor para decir, oye, no, mira, es que tú tienes 10, pero has cometido un delito muy grave, tu madurez, se estudia la madurez y entonces se te puede incluso llegar a juzgar como adulto. Claro, aquí hemos visto casos brutales de menores que han cometido incluso asesinatos. Claro, ¿qué pasa? Por debajo de 14, como decían los reyes o los padres. O sea, aquí no pasa nada, eres inimputable y como mucho vamos a ver qué tipo de educación marginal, lo que tú decías antes, tienes. Pero claro, la realidad policial y criminológica es otra totalmente distinta. No, y además también que hay niños que salen con el síndrome del niño emperador o el niño que tiene las llaves bajo el brazo. Entonces, ¿qué pasa? Que los padres, como están los dos en el ámbito laboral, se olvidan un poco del menor y parece que dejamos la educación del menor en manos de la escuela y de los medios de comunicación y de las redes sociales. ¿Qué ocurre? Que el menor ya tiene plena potestad para realizar muchas cosas por sí mismo. O sea, no son los padres ya los que tienen la responsabilidad. Los padres se han quitado de esa responsabilidad muchas veces y es el menor el que actúa de motu propio. Menor que a lo mejor por tener una situación o muy autoritaria o muy permisiva. Porque si tengo una situación muy autoritaria, pues lo que voy a hacer es rebelarme. Si soy demasiado permisivo, no voy a dejar que la autoridad me diga lo que tengo que hacer. Y yo soy libre de hacer, tengo el libertinaje, como yo digo, que no es la libertad de elección, sino el libertinaje de hacer lo que me dé la gana. Entonces, volviendo al tema, en Estados Unidos, pues si no se controla ni el tema de las armas. O sea, si es que me piden los antecedentes penales y poco más, pero es que no me piden un antecedente psicológico de cómo estoy. Teóricamente se pide, otra cosa es que se haga. Entonces, ¿qué van a hacer con los menores? Es un tema, es un debate que suscita muchísimo interés, pero que hoy en día todavía está a medio cocer. Vamos, si te parece, vamos a volvernos a España, sí. Porque a mí hay un tema que me interesa mucho, que es toda la parte de, hablamos al principio de la pena de muerte, cómo se ha aplicado en España, cuál es la última que se aplicó en España y que nos cuentes un poco los métodos que se utilizaban. La última que se aplicó, si no voy mal, fue el anarquista Salvador Puig Antich, ¿vale? Esta fue la última y fue en época de posguerra, no te sé decir exactamente el año, pero por garrote vil. O sea, antes se aplicaba la guillotina y a raíz de Alfonso VII se aplicó garrote vil. El garrote vil era una técnica que se suponía que tampoco era una técnica más liviana, era una técnica más humana, y lo que se hacía es utilizar el garrote vil, un doble giro de tuerca. ¿Pero cómo era? Exacto. Sí. Explícanos porque... ¿Esto es garrote vil? Esto era... ¿Lo haces así o...? No, esto era una silla donde había un mecanismo, que el mecanismo lo que hacía era romper el cuello. Era una varita que entraba en el cuello. ¿Vale? Lo que se hacía era hacer doble giro de tuerca y rompía lo que serían los huesos que tenemos aquí detrás en la columna vertebral. ¿Vale? Eso era el garrote vil. ¿Y eso era más humano? Se suponía que sí. Eso dependía también de la técnica del verdugo. Yo siempre digo lo mismo, si eres un verdugo bueno o ejecutor de sentencias, como les gustaba que les llamaran en la época de posguerra. Bueno, en la Segunda República también se aplicaba la pena de muerte, pero después con la época franquista se dejó de imponer y después con la época franquista volvió a restaurarse la pena de muerte. Si eres un buen verdugo y tienes una buena técnica, es fácil, o sea, rompen cuello, ya. Si no tienes una buena técnica o estás atiborrado de calmantes, que es lo que le pasaba a uno de los verdugos que operaba en esta época, pues a lo mejor fallas y haces que la agonía pues se prolongue más de 20 minutos, incluso media hora. Quiero decir, depende mucho de la técnica del verdugo. Claro, incluso hay verdugos que han sido muy famosos en el tiempo. Había uno en Alemania, muy conocido, que incluso se hizo médico. Porque los médicos, sí, no, esto es bastante llamativo, porque como estaban todo el día entre cuerpos cercenados, aprendieron, tenían conocimientos de anatomía, incluso curaban las heridas de algunos de los que tenían en la cámara de tortura, por ejemplo. O sea, muchos de ellos hicieron
no estudios, pero tenían bastantes conocimientos sólidos de medicina. O sea, lo que has dicho es que iban sedados, ¿no? De esto, bueno, sin irnos de España, pero sí. Haciendo un paréntesis a Alemania nazi, en teoría se cambió el método de ejecución masivo, no, esto era la Edad Media, el que te estoy comentando era la Edad Media. Y en Alemania nazi, fusilamientos. Pero no hubo, pregunto, no lo sé, un cambio en cuanto a la ejecución masiva, sobre todo de judíos, por el tema del impacto psicológico que tenía sobre las tropas alemanas, o esto no tiene nada que ver? Sí, había un impacto psicológico en las tropas alemanas y algunas veces les vendaban los ojos a los soldados para que no lo vieran, porque eso al final, pues estamos hablando de pelotón de 20 personas muertos, otro, y por mucho que fuera una bala, eso incide, eso hace mella en la psicología del que está matando, y aunque diga no, porque esto también es una cosa muy llamativa, no, hay una disolución completa de responsabilidad. El soldado que está apretando el gatillo no es responsable. Él no se consideraba responsable, porque yo tengo una sumisión a la autoridad. Yo tengo que hacer lo que a mí me ordenan. Entonces, un poco por ahí. Y bueno, lo de la ejecución del garrote, que nos hemos desviado un poco del tema, como ya he comentado, mucho de la técnica y también del estado del verdugo. Y si había un cuello muy grande que romper, pues a lo mejor costaba un poquito más. Claro, esto es lo que decía Juan Carlos. ¿Y cómo era el estado del verdugo? Porque psicológicamente esa persona, ¿qué perfil tiene que tener el ejecutor de eso? ¿O qué tenía el ejecutor de sentencia? Porque estamos hablando de una persona que su trabajo era acabar con la vida de otras personas. Eso psicológicamente entiendo que también les debe afectar. Pues hay una frase muy característica en el documental Queridísimos Verdugos, que al que le interese este tema se lo recomiendo, que uno de ellos dice: a mí me da igual lo que tenga que hacer con tal de que me dé de comer. Y con esa frivolidad trataba el tema. Joder. Y además me acuerdo de cuando hablaba, no, por esta ejecución me pagaron 2.500 pesetas, por esta me pagaron tal. ¿Te acuerdas de este? Hablaban como si fuera un trabajo cualquiera, pero bueno, también vemos mercenarios que su modus vivendi es ejecutar personas. O sea, realmente cuando haces de tu modo de vida ejecutar personas, lo normalizas, te habitúas a ello, pero esto también en tiempo de guerra pasa lo mismo. A nosotros nos asombra el hecho de que maten a una mujer o maten a una persona en nuestra sociedad, pero sin embargo, cuando estamos en tiempo de guerra, normalizamos más el hecho de que es buena gente. Y a lo mejor puede ser de una forma completamente brutal, porque se ha visto en guerras del norte de África, violaciones grupales, incluso que acaban con muerte de la mujer, arrancar corazón a los del otro bando y comérselo. Eso, como estamos en tiempo de guerra, se empieza a normalizar algo más, pero si pasa lo mismo en una sociedad, nos echamos las manos a la cabeza. Sí, pero es curioso porque además nuestra Constitución también tiene un articulito, lo recordaréis, ¿no? De lo de que queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares en tiempo de guerra, ¿no? Entonces, es como decir, bueno, cuidado, ¿no? Porque lo que tú decías, que en tiempo de guerra, que parece que es un todo vale, aquí podemos volver a instaurar ahora, ¿no? Aunque... Es verdad que ahora ya no se aplican incluso en tiempos de guerra, porque posteriormente con los protocolos europeos que se aplicaron, ya se abolió incluso para esos términos. Pero sí, parece que en guerra todo vale. Sí, pero bueno, queda abolida por temas de derechos humanos, pero cuéntaselo a Estados Unidos, a Irán y a China. Exacto. Entonces, bueno, en China tenemos lo de los presos de conciencia, que son los yoguros. Principalmente lo que están haciendo en China es una limpieza étnica encubierta, porque los yoguros son los chinos que practican, bueno, chinos musulmanes se les llama. Entonces lo que hacen es meterlos en prisión, pero son tratados como si hubieran cometido un delito brutal. Y realmente completamente aislados de las familias. Esto es algo muy característico en Japón, en China, incluso en Estados Unidos, el aislamiento total que tiene ese reo de la sociedad, de las familias, la carencia completa de medios, o sea, brutal. Y además en Japón lo que hay característico es que no les avisan de cuándo les van a ejecutar. O sea, llegan un día y ya te ha tocado. Eso es terrible. Y lo que, al menos lo humano dentro de esto, es que les ofrecen una última comida. Les dicen, a ver, ¿qué quieres comer? ¿Qué es lo que te hace ilusión? ¿Esto en el corredor de la muerte también se aplica, lo de la última comida a elección del reo en Estados Unidos? Cuando los van a ejecutar, sí. Les da la opción de la última comida, de que también se confiesen, si son practicantes, y de hablar con algún familiar. Pero bueno, que también le hacen un espectáculo de ello, porque se ha visto que las familiares de las víctimas pueden ver incluso la ejecución en vivo. O sea, las familiares de las víctimas pueden ir allí a ver cómo ejecutan al autor, al asesino de su familiar, ¿no? Exacto, porque así consideran que tienen ese sentimiento de que la justicia se ha cumplido. O sea, es una perversión absoluta de la justicia restaurativa, ¿no? Es decir, bueno, se ha hecho justicia para que tú lo veas, lo vamos a matar delante tuya, ¿no? Sí. Es casi volver como a la época medieval, la del ojo por ojo y diente por diente. Sí, eso es. ¿Y las familias acceden normalmente a presenciar las ejecuciones? A ver, eso no lo he analizado demasiado, pero depende también de lo que te haya afectado
la situación y de lo morboso que seas, porque yo a mí sinceramente me dicen de ir a ver cómo matan al reo y yo no voy. Yo ya sé que le han condenado a muerte, ya sé que lo van a ejecutar. ¿Qué necesidad tengo de mirarle a los ojos y ver cómo se muere? Es que yo no tengo ninguna, pero eso depende también de las necesidades de cada uno. O sea, yo entiendo que unos serán más proclives a querer estar presentes y otros no. Incluso otros dirán, ha habido casos también de que incluso las familias han dicho, prefiero que lo condenen a cadena perpetua, que lo ejecuten. Claro, es que muchas veces el debate también debe ir por ahí, ¿no? El decir, bueno, tenemos un culpable que ha acabado con la vida de un familiar o de un ser querido, ¿hasta qué punto quiero, ¿no?, pagarle con la misma moneda o quiero que recuerde toda su vida en privación, ¿no?, con la libertad privada lo que ha hecho? Porque al final si lo matas, ya está. También depende de la conciencia del tipo, porque si estamos hablando de un asesino en serie, como lo que hemos visto, que la mayoría son psicópatas, ¿y qué pasa con el psicópata que tiene la amígdala tocada y que carece de empatía? Le va a dar igual la familia, le va a dar igual los hechos que haya cometido. Es que es irrelevante para él. Él está allí porque sabe que lo ha hecho y sabe que si sale va a volver a hacer lo mismo. No hay posibilidad de reinserción. Entonces no va a tener demasiado remordimiento cuando esté en prisión. Si hablamos de otra persona que a lo mejor ha cometido un delito puntual o que, como ya decimos, venía de un entorno marginal y en Estados Unidos que hay mucha arma de fuego, en una de las entradas para un robo con fuerza en el interior del domicilio me he cargado a los que estaban dentro, pues a lo mejor sí que tengo un poquito más de sentimiento de conciencia. Pero... Claro, pero entonces si no va a haber remordimiento, si no va a pensar en lo que ha hecho y si únicamente el castigo es privarle de libertad, porque como tú dices, muchos de estos criminales tienen físicamente dañada una parte del cerebro, entonces aquí se abona el terreno para decir, no, pues entonces matémosle, ejecutémosle porque es la vía más rápida, ¿no? Es que realmente ¿qué hacemos con esa persona? Como una persona que no tiene capacidad de reinserción, que va a seguir delinquiendo. Hacemos como en su momento United Kingdom, que lo que hizo es, bueno, voy a sacar a todos estos presos y los voy a mandar a Australia. Y Australia se formó de colonizadores y de reclusos. Fue así. ¿Qué hacemos? ¿Los llevamos a una isla desierta? ¿Los dejamos allí? Es que ¿qué hacemos con esa gente? Pero bueno, es que el crimen debe existir en la sociedad. Eso también tenemos que tener en cuenta. Que el crimen existe, existirá siempre en la sociedad y es necesario. Crea una cohesión social en contra de lo que consideramos que es no ético. De lo que no tenemos que seguir, de las normas que no tenemos que seguir los que queremos formar parte de la sociedad. O sea, las utopías no existen, ¿no? Esas teorías de que todos somos buenos y podría ser... Y eso es... Pero ¿vosotros consideráis que la gente es buena por naturaleza? Porque eso también es otra cuestión importante. O sea, nosotros desde la prehistoria, cuando hablamos del Australopithecus afarensis, el africanos, Homo habilis, erectus, tenían herramientas para cazar, herramientas para recolectar y herramientas para matar y para defenderse. La guerra ha existido desde tiempos inmemoriales. Quiero decir... Es algo intrínseco, la necesidad, el estado de alerta del ser humano, la necesidad de defenderse. Lo que pasa es que ha evolucionado. O sea, cuando hablamos de estos casos tan concretos, del modus vivendi de hacerlo, o sea, mi modus vivendi de ser matar a una persona, agredirla, que siempre voy al mismo tema, pero es verdad que es un caso muy... Para las personas que nos están viendo es como muy gráfico y lo pueden comprender mucho mejor. Claro, evoluciona la maldad. Nosotros somos más listos, nuestro cerebro es más pequeñito, antes era más grande, pero ahora es más pequeñito, pero tenemos mucha más capacidad de raciocinio, somos mucho más inteligentes y la maldad también se ha multiplicado. Entonces, de la maldad puede tener muchas vertientes diferentes de lo que pensábamos antes. Y puede ser que yo relacione, porque ya digo, muchas veces el instinto sexual, en la mayoría de casos, está relacionado también con el instinto de matar. Es algo intrínseco al ser humano. No digo que ahora tengamos que salir por la calle y pensar que todo el mundo es malo y no me puedo fiar de nadie. No. Pero que en situaciones determinadas yo pueda llevar a cabo un acto cruel, eso no lo pongo en duda. Y sobre lo que has dicho de, vale, ¿qué hacemos con esta gente? Pero entonces, ¿la reinserción social en estos casos, en casos de los delincuentes más graves, tiene sentido? ¿Hay alguna manera de sacarlo adelante? ¿O es imposible y pena, aquí prisión permanente revisable y tiramos la llave al mar? Es decir, ¿hay opción a esa reinserción o es de nuevo casos en concreto? Pues por ejemplo, tema de asesinatos, tema de violaciones... Es que es muy complicado. Es que es muy complicado. Es muy complicado reinsertarlos. Exacto. Muy complicado. Si estamos hablando, como ya digo, de personas que... pues robos con fuerza, robos con violencia, asesinatos o homicidios imprudentes o homicidios puntuales, hay alguna posibilidad. Pero una persona que su modus vivendi es ese, muy complicado. Muy complicado. No hay ejemplos que podamos... O sea, que no, claramente que no. No, salvo que me evite completamente el entorno, que a mí me...
hablamos muchas veces, ¿dónde operan los pedófilos? ¿O qué necesita un pedófilo para poder... ¿Qué hace un pedófilo? Pues buscará sitios donde pueda desarrollar su fantasía o su parafilia. ¿Qué voy a ser? Voy a ser profesor, voy a ser, bueno, lo del tema de los sacerdotes que hemos hablado. Bueno, hay profesores también, hay muchos, ¿no? Sí, sí. Profesores hay muchísimos. Voy a estar en el entorno donde me facilite acceder o poder hacer realidad mi fantasía, mi parafilia sexual. Si a lo mejor les evitamos, pero claro, es muy difícil, si a ellos lo que les gusta es asesinar gente, complicado porque el mundo está poblado de personas. Tenemos que retirarles un poquito los estímulos y eso es complicado, es muy complicado. De hecho, tenemos casos tristes en España de personas que estaban en prisión por asesinatos, han salido, han vuelto a cometer asesinatos y cuando les han vuelto a encerrar, ellos mismos decían, es que no me sacáis porque no puedo controlarme cuando salgo de prisión, ¿no? Entonces, claro, estos perfiles parece como que te están ya dando la vía para decir, es que no se puede hacer nada con ellos. No, ¿y hasta qué punto? Porque estas personas tienen, o son, lo que digo, sociópatas, psicópatas, psicóticos, o pueden ser también enfermos mentales, por ejemplo, una esquizofrenia que me lleva a tener una conducta agresiva porque las voces, bueno, los delirios y las alucinaciones son de carácter agresivo. Yo me siento siempre en un estado de alerta donde pues la maldad me dice que lo que tengo delante no es mi madre, sino que es una entidad satánica y la tengo que matar. O sea, personas que tienen también estas características hay que tener cuidado con ellas, porque si se toman la medicación puede más o menos funcionar, pero en el momento que se olvidan de tomarse la medicación podemos tener un serio problema. Y estos no pueden estar en centros penitenciarios al uso, tienen que estar en centros especiales. De esto habla un psiquiatra que decía que uno de los errores fue cerrar los mal llamados manicomios, ¿no? Que esta gente pues, que no sabía muy bien cómo reubicarla porque no podían estar en prisión, en estos centros públicos pues estaban un tiempo determinado, tenían que salir a la calle. ¿Tendría sentido hacer algún tipo de...? Solo tenemos en España 2 instituciones penitenciarias que traten con este tipo de enfermos. Solo 2, que específicamente tengan los ingresos, sean este perfil, los ingresos que llevan a cabo. Necesitamos establecimientos para poder ubicar a estas personas. O sea, si ubicamos a los presos en un centro penitenciario, a estas personas que no son presos al uso, tendremos que ubicarlos en otros centros. Pero no solo para condenarles ni para tenerles ahí, sino para tratarles, entiendo yo, que son seres humanos. Bueno, son unas medidas de seguridad que les aplican. Pero en un centro con médicos, con especialistas que puedan tratar ese tipo de enfermedad. Sí, pero igualmente, o sea, a ellos se les va a condenar porque el hecho está cometido. O sea, que tú has asesinado a alguien, has cometido un homicidio, lo has cometido. Otra cosa es que luego ya se evalúe si tú tenías el conocimiento y voluntad para llevarlo a cabo. Si te vas a implicar un eximente o no, si te van a poner una detención preventiva o no. Eso es otra historia. Pero la medida de seguridad, que va a venir a ser la pena, pero aplicada a esta persona que tiene esa enfermedad mental, la tendrá que cumplir en un centro. Pero o sea, es una medida, es una pena, igual que la condena a prisión. Claro, el problema de estas medidas de seguridad es que, primero, no tienen la misma paridad. Por ejemplo, si yo he cometido un asesinato de prisión permanente revisable, mi medida de seguridad no va a ser permanente revisable, sino que va a ser hasta el tiempo que, lo que decíais vosotros, ¿no? Hasta que el tiempo que se estabilice el tratamiento, que es lo que tú decías. Claro, yo te estabilizo, te trato, te estabilizo, te suelto, pero si cuando te suelto no te tomas la medicación o no sigues el tratamiento, tengo un peligro potencial en la calle, que claro, ¿qué hacemos con este tipo? ¿Qué seguimiento? ¿Cómo lo...? Bueno, cuando hacemos la sustitución de la pena ordinaria, bueno, sustitución no, que se sustituye la pena, muchas veces es te suspendo la pena si tú te sometes a un tratamiento de deshabituación. En el momento en que tú cumples ese tratamiento de deshabituación, cumples la pena. Pues aquí podría venir a ser lo mismo. En el momento en que tú dejas de estar bajo tratamiento, vuelves a cumplir medidas de seguridad. Claro, pero a lo mejor ese periodo de tiempo que no has cumplido el tratamiento te has cargado a 3 personas. Entonces, claro, es un problema que la pero eso tiene que evaluarse evalúa. Desde la institución, ya tiene que evaluarse si esa persona está apta o no para salir. Y eso lo tendrá que evaluar juez de vigilancia penitenciaria, tendrá que evaluarlo la institución en concreto que esté tratando a esa persona. O sea, hay muchas personas bueno, hay muchos expertos a los que se les está pagando precisamente para que valoren si el reo puede salir o no. Porque es que encima sería responsabilidad suya si esa persona sale y vuelve a delinquir. O sea, aquí tenemos que exigir unas responsabilidades. No puede ser que yo me lave las manos, no, es que ha cumplido, se va a tomar la medicación y como tú decías, y luego salga mate a 3 personas. Claro, es que eso sí. Ahí está, es que el Estado tiene que ser responsable de esas personas. Es decir, aquí hemos hablado mucho de la responsabilidad del Estado. Sí, sí, el Estado. A lo largo y tendido. ¿Hacia dónde vamos, Bea, con este tipo de...? Te voy a hacer la pregunta políticamente incorrecta. ¿Vamos hacia un buenismo en cuanto a cumplimientos de penas, a decir, no, todo es reinsertable, tal? ¿O nos estamos dando cuenta a nivel criminológico de que algo está fallando?
pues como ya os he comentado al principio, va en aumento, las ejecuciones van en aumento. Y es verdad que países donde se aplica la pena de muerte son más detractores porque ven que no funciona, que nos está disuadiendo a estas personas de cometer hechos delictivos, pero los países que no se aplica la pena de muerte la están pidiendo. Entonces, bueno, las estadísticas hablan por sí mismas. Hubo un parón en la que no se condenaba y no se ejecutaban penas de muerte, y ahora vamos, pero disparado, es que va disparado. O sea, el año pasado, ya digo, pongo el ejemplo de Irán porque es el más gráfico, 850 personas aproximadamente, pero este año, en lo que llevamos de años, aproximadamente casi 600. Y no llevamos ni mitad de año, ¿eh? Hay un aumento. Y ya no hablo de China, que son cifras ya, ni Corea del Norte. O sea, son cifras ya que no podemos no podemos hacernos ni una idea. ¿Qué países piden la pena de muerte? ¿Países democráticos o...? Sí, países democráticos. A veces se ha hablado incluso en España, que se ha pedido restaurar la pena de muerte en casos graves. Por ejemplo, el caso de José Bretón. En este caso hubo un debate interesante sobre la aplicación o no de la pena de muerte. ¿Qué pasa con José Bretón? Pues es una persona que sufría un estrés postraumático porque venía de la guerra, y lo que hace es una violencia vicaria. O sea, lo que hace es matar a los niños para hacer daño a la madre. Es un crimen concreto. Se dice por muchos criminólogos que este señor, cuando salga, ese delito de sangre no lo va a volver a cometer. Ahora, ¿es hábil para estar socialmente, para formar parte de la sociedad o no? ¿Se le puede adaptar a la sociedad o no? Va a ser una persona que siempre tendrá una conducta hostil, una conducta extraña, excéntrica. ¿Que vuelva a cometer este hecho delictivo? Ya se dice por muchos expertos que posiblemente no, porque fue un caso puntual. Y fue también debido a, bueno, cuando yo estoy expuesto, cuando yo me desensibilizo completamente de la violencia, que esto también es lo que pasa con el tema de los menores. Hay una desensibilización brutal a la violencia. En Estados Unidos lo que ocurre es que para nosotros la violencia es banal. O sea, para ellos la violencia es banal. Por eso cuando al principio se hablaba del tema de los asesinos escolares, hacen también de cuando el típico chico que está sufriendo acoso en el colegio se refugia en los videojuegos, en los juegos de rol, me refugio en las armas, porque es lo que me hace sentirme pleno. Si incluso mis propios profesores y los alumnos me están diciendo vas a ser un perdido, no vas a llegar a nada, ni vas a cumplir el sueño americano, yo esa ira, como chivo expiatorio, lo que hago utilizar son esos videojuegos, esas armas, porque casi todos tienen pues fotos de carácter paramilitar o incluso militar, y luego cuando ven que ya no pueden, que ya les han dicho que no van a llegar a nada, que no van a cumplir su sueño y que no pueden con esa situación, que hay mucho índice de suicidios por agresiones escolares o por acoso escolar, entran en el colegio, se llevan por delante a todo el que pillan y luego se suicidan, porque no son psicópatas realmente, son personas que son víctimas sociales. A ver, no estoy poniéndolos... No me tenéis que malentender esta frase que acabo de mencionar. Son criminales sociales, o sea, los ha creado la sociedad. A eso me refiero, porque hay criminales de hecho y criminales creados. Entonces, estos son creados. Claro, pero yo creo que racionalizar esto, volviendo a José Bretón, que has dicho y se me ha puesto un poco el cuerpo malo, yo creo, por un ejemplo, que creo que estoy en contra de plano de la pena de muerte, pero tú ahora mismo me hablas de ese caso y yo te digo que sí. ¿Cómo puede ser? O el de Ana Julia Quezada, o el asesino de La Radial, o sea, que son perfiles que dices, es que es la maldad, o sea, como entendemos la maldad, ¿no? O sea, ese debate realmente está como pervertido, ¿no? Porque son sentimientos y es difícil decir que no. Pero como hablamos de la reinserción, a ver, yo estoy completamente de acuerdo con vosotros, ¿eh? Estos casos, y además en la época, como ya os he comentado, donde existía el garrote vil, los que iban a garrote vil eran o terroristas que habían intentado cometer un atentado, o han matado en El Salvador. Puig mató a un subinspector. Y el resto eran asesinatos graves. O sea, quiero decir, todos los que iban para allá, había pruebas fehacientes. En este caso sí que es verdad que cumplían con lo de las pruebas en España. Había pruebas fehacientes de que habían cometido ese hecho delictivo y se les condenaba a garrote. Claro, aquí en España lo que estamos es con el debate de reinsertamos, no reinsertamos. ¿Hay posibilidad de reinserción o no? Este lo ha cometido en un momento puntual, pero luego a lo mejor ya no lo vuelve a hacer. Hombre, ya te digo que la Quezada... esa lo volverá a hacer. Bueno, y el de La Radial, o sea, un asesinato múltiple con esas características, narrándolo luego por mensajes. Cero remordimiento. Vamos a ver. Cero empatía. Claro. O sea, disfruto de mi actuación y me regocijo de ella. Y encima lo hago en un medio público que son las redes sociales. O sea, claro, posibilidad de reinserción. A ver, yo no estoy tratando el caso, pero desde mi conocimiento, posibilidad de reinserción muy poquita.
Y yo creo que los que nos hemos acercado al penal y cuando hemos tratado con según qué casos, tú ves cuando hay temas circunstanciales, lo que tú dices, no, oye, mira, pues esto ha sido en un momento en el que se le han juntado una depresión, de que se le ha juntado que ha tomado alcohol, que le han podido las circunstancias, se ha hecho una barbaridad, a el mal como el mal. El mal como el mal existe, dices, no, esta persona, o sea, es que es así, es que no se le va a cambiar. Entonces aquí es cuando te planteas el decir lo que tú decías. ¿Pena de muerte sí o no? Hombre, como jurista, lo primero que te entra es decir no. Pero luego, según qué hechos delictivos, te vas hacia el sí. Y teniendo en cuenta también la sociedad no es jurista. La sociedad lo que ve es que hay una persona que ha matado a un menor y que lo ha matado de forma vil, de forma hostil, con ensañamiento, con alevosía y con todo lo que caiga. Entonces la sociedad lo que quiere es justicia y lo que quiere es que esa persona no salga de prisión o que lo maten. Siempre es lo mismo, que no salga, que se pudra en prisión. Pero es que nosotros también tenemos un Estado muy buenista. Sí. Entonces cumplimos una parte de la pena y dependiendo si hacemos actividades formativas, si nos sometemos a un tratamiento, si esto, si lo otro, es que incluso no hace falta ni cumplir la mitad de la condena. No, a la cuarta parte ya puedes empezar y ya me puedo marchar. O sea, claro, a mí soy el padre de la niña que le han estado 40 puñaladas y encima la han agredido post-mortem, o sea, incluso han vejado el carácter de la menor. Sinceramente, sale ese tío por la puerta y le pego un escopetazo. Y luego yo me voy a prisión, pero me quedo muy tranquilo, porque eso ha pasado, de hecho. Sí. Ha pasado. ¿Pasa eso? Eso ha ocurrido, sí, ha ocurrido en algún caso. Que dicen, yo me voy a prisión, pero al menos me lo llevo por delante. ¿Qué es lo que quiero? Justicia. Pero justicia es que te quedes al menos 20 años en prisión. O sea, no que a los 4 por buena conducta te saquen. Es que matar es muy barato. Aquí, en Estado español, matar es muy barato. Sale barato. Yo quiero justicia. Justicia es que cumplas tu pena como Dios manda. No hace falta que lo maten. Mucha gente no quiere que lo maten, simplemente cumple. Claro, pero si introducimos el carácter revisable en las penas de prisión permanente, pues estamos siempre en ese impasse de que, bueno, puede salir. Pero yo creo que es por ese, primero porque constitucionalmente, ya lo sabéis mejor que yo, no podemos tener cadena perpetua, pero luego es por este buenismo, que es lo que yo te preguntaba antes, que parece que a lo que vamos con todo el tema de la legislación, que es el decir, bueno, es que nos da reparo intentar reformar para tener una cadena perpetua o para tener, ya no te digo cadenas perpetuas, sencillamente que se cumplan íntegramente las condenas impuestas, ¿no? Ese buenismo penitenciario pues hacen que, como tú dices, mucha gente tenga la sensación de que matar es barato, que robar es barato y que agredir a un policía sale gratis. Efectivamente. Efectivamente. Yo creo que, si os parece, porque no quiero dejar que se nos vaya Bea sin hablar de su libro, del primero y del segundo, y creo que va al tercero en cola. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es esta aventura de escribir? Bueno, es algo que para mí es un hobby, es un estilo de vida también. Y lo compagino muy bien, pues eso, con el trabajo y también un poquito con la docencia. Y me gusta precisamente escribir sobre otras épocas porque, claro, está muy explotado el tema hoy en día de la típica novela policial, del inspector que investiga un caso y ya. O sea, estoy cansada de este tipo de literatura. Pero si nos movemos en otro tipo de novela negra, que la que hago yo es histórica, nos da mucho, por ejemplo, mucha luz sobre esos experimentos mentales, para los enfermos mentales que se hacían en el siglo XIX, las sectas que operaban en aquel momento, los tratamientos que se hacían a personas que eran marginales. Y ahora el que estoy escribiendo actualmente está inspirado en la Santa Inquisición. Por eso al principio os he comentado que toda esa leyenda negra que circula alrededor de la Santa Inquisición no es real, porque ha habido estudios posteriores que han demostrado que los tribunales civiles eran mucho más bárbaros y condenaban mucho más ejecuciones públicas, que también esto era un circo. O sea, ahí también quería dejar claro al principio que era un circo, o sea, el circo para el campesino. O sea, la gente que le gustaba estar en la plaza del Cadalso viendo cómo le decapitaban al condenado de turno. Y encima, si no hacías bien tu trabajo como verdugo, te cogía la turba enfurecida e incluso te podían matar. Es curioso, el verdugo ejecutado. Sí, el verdugo ejecutado. Y el verdugo era un personaje temido, pero también muy respetado. O sea, la gente, en según qué sitios no podía entrar el verdugo. Por ejemplo, en una taberna típica no podía entrar. A la hora de seleccionar una fruta en el mercado lo tenía que hacer a través de un palito. No podía tocar la fruta. Se consideraba que era una persona que daba mal augurio. Que daba mal augurio. Ellos eran muy endogámicos. Se casaban entre los mismos verdugos. O sea, las familias de verdugos se casaban entre ellos. O sea, es una figura que además muchos de ellos, este verdugo alemán, y luego otro muy comentado también, que eran personas que hicieron incluso historia como verdugos. Y el que estoy escribiendo ahora es un verdugo en la Santa Inquisición, cómo operaban cómo vivía el verdugo,
el escenario que había detrás en cuanto a este tema de la Santa Inquisición, los reyes católicos, pues un poco que tenía que pasar el filtro de los reyes católicos para ejecutar o no. Te iba a preguntar qué perfil tendría, porque me llama mucho la atención, qué perfil tenía un verdugo, cuáles eran los skills que tenía que tener para poder acceder a ese trabajo. Eran de clase baja, casi todos. Cuando hablamos de los españoles, algunos de ellos habían formado parte del ejército y otros perfil pues típico a persona de pueblo que a lo mejor no tiene un oficio, le ofrecen este trabajo y lo hace. ¿Iban tapados? ¿Esto es cierto o es un mito? Eso, de las películas que ves, sí, que se ponen la capucha y... Inicialmente no iban tapados, inicialmente enseñaban la cara. Esto de lo de la capucha se impuso en Inglaterra, en el siglo XVIII, pero antes no iban tapados, lo que sí llevaban colores. No era el típico que siempre iba de negro, llevaban el rojo para cubrirlo con la sangre. Pero eso también depende, si hablamos de Alemania, si hablamos de Inglaterra, si hablamos de Francia, si hablamos de España. ¿España, por ejemplo? ¿Está que estás con el libro...? En España no, en España iban cubiertos. Cubiertos, pero estamos hablando de Santa Inquisición. En España iban cubiertos. Anteriormente, pues seguramente irían como todos, con el traje en atuendo típico y ya. Y luego decías que era muy endogámico, que entre ellos sí, porque continuaban... No había, claro, porque eran marginados. O sea, a pesar de llevar a cabo un trabajo para el Estado, a ellos se les marginaba. Nadie quería relacionarse con un verdugo. Y entonces entre ellos pues hacían pactos con el verdugo del otro pueblo, del otro municipio, tal. No, mira, es que tengo una hija, se casaban. Entonces era una sociedad, esa sociedad en sí era muy endogámica. O sea, bueno, en España ya nadie sabía, no se decían los nombres de los ejecutores de sentencias, se intentaba guardar un poco el silencio, pero esas personas tenían, pues sus esposas no eran dentro del entorno endogámico, eran pues, mujeres del pueblo o... Ahí ya se abrió un poco la veda, pero cuando estamos hablando del verdugo propio de la Edad Media, eso ya es otra historia. Y el segundo libro, el que está ahora ya en todas las tiendas, es continuación del primero. Es continuación del primero y ahí se ve cómo el criminal se hace. En uno de ellos, uno de los protagonistas que sale en el primero, se explica la génesis de por qué su comportamiento tan malvado y vil. Se habla un poquito de pues, esas setas y esas hermandades que también existían en el siglo XVIII. ¿Cómo se llama este libro? Los demonios de Mefistófeles. Bueno. Que comentaba, si me dejáis hacer una pequeña apreciación, Mefistófeles es un demonio de la mitología alemana y realmente lo que decimos es que incluso el demonio, o sea, ese propio asesino serial, tiene sus propios demonios. Por eso el nombre tiene doble significado, tiene doble sentido. Muy interesante. Bea, pues muchísimas gracias. Nos vamos a quedar esperando el libro encantados y esperemos tenerte nuevamente porque ha sido súper interesante y estoy seguro que va a dar debate este capítulo. Pues muchísimas gracias a vosotros también y gracias por esta oportunidad de estar aquí. Para mí ha sido todo un honor. Gracias.